Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de una ecuación de primer grado. Vamos a determinar el valor de la variable x. El enunciado dice lo siguiente: determine el valor de la variable x de la siguiente expresión. Aquí tenemos 4x más 4 igual a 2x menos 6. Si tú te fijas, se trata de una ecuación de primer grado. En este caso, lo que vamos a hacer es agrupar los términos que son semejantes. En este caso, yo tengo 4x y 2x que son semejantes, y 4 y negativo 6 que son semejantes, ya que son constantes. Entonces, lo que hago es que muevo 2x a la izquierda del signo de igual, y como aquí está positivo, cambia a ser negativo. Y luego muevo 4 a la derecha del signo de igual, y como está positivo cambia a ser negativo. Quiere decir que la ecuación nos queda de la siguiente manera: 4x menos 2x igual a menos 6 menos 4. Entonces aquí sumamos algebraicamente: 4x menos 2x es igual a 2x, y menos 6 menos 4 es igual a menos 10. Por lo tanto, la ecuación nos queda 2x igual a menos 10. Ahora, como yo quiero despejar la variable x o encontrar el valor de la variable x, como el 2 está multiplicando por x, para yo eliminar el 2 de aquí, lo que hago es que divido ambos lados entre 2. Por lo tanto, yo voy a tener 2x dividido entre 2 igual a menos 10 dividido entre 2. Aquí yo puedo tachar 2 con 2 y me queda x igual a menos 10 entre 2. Aquí yo tengo menos 10 entre 2 es igual a menos 5. Por lo tanto, el valor de la variable x es igual a menos 5. Entonces, se supone que una ecuación es una igualdad, donde lo que está a la izquierda del signo de igual es lo mismo o tendrá el mismo valor que lo que está a la derecha del signo de igual. Entonces, yo voy a comprobar si yo coloco menos 5 aquí y menos 5 aquí, el resultado de esto será el resultado de esto. Es decir, vamos a hacer una comprobación. Comprobando, tenemos que vamos a sustituir el valor de x, donde quiera que esté x, por menos 5. Sustituyendo, tenemos 4 menos 5 más 4 igual a 2 menos 5 menos 6. 4 multiplicado por menos 5 es igual a menos 20. Por lo tanto, voy a tener menos 20 más 4. Y 2 multiplicado por menos 5 es igual a menos 10. Por lo tanto, voy a tener menos 10 menos 6. Menos 20 más 4 es igual a menos 16. Y menos 10 menos 6 es igual a menos 16. Por lo tanto, menos 16 es igual a menos 16. Quiere decir que el valor de la variable encontrada es el correcto. Y bien, hasta aquí es nuestro video de una ecuación de primer grado donde determinamos el valor de la variable x. Recuerda que lo primero que hicimos fue agrupar los términos semejantes y luego despejamos la variable, y por último hicimos una comprobación. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de una ecuación de primer grado. En este caso vamos a trabajar con una ecuación bastante sencilla. El enunciado dice lo siguiente: determina el valor de la variable x de la siguiente expresión. Aquí tenemos 4x menos 5 igual a 15. Es decir, de la siguiente ecuación yo voy a determinar el valor de la variable x. Lo primero que voy a hacer es eliminar el 5 que tengo aquí, el negativo 5, ya que quiero dejar 4x del lado izquierdo del signo de igual solo. Por lo tanto, para yo eliminar este 5, este negativo 5 de aquí, lo que hago es que sumo ambos lados 5, es decir, que la ecuación estará de la siguiente manera: 4x menos 5 más 5 igual a 15 más 5. Menos 5 más 5 lo tachamos, ya queda 0. Y nos queda la ecuación de la siguiente manera:
4x igual a 20, ya que 15 más 5 es igual a 20. Entonces aquí yo tengo 4x igual a 20. Como yo quiero despejar la variable x o encontrar el valor de la variable x, y esta está multiplicando por 4, para yo eliminar el 4 que tengo aquí, lo que hago es que divido ambos lados entre 4, es decir, 4x dividido entre 4 igual a 20 dividido entre 4. Por lo tanto, la ecuación nos queda de la siguiente manera: 4x dividido entre 4 es igual a 20 entre 4. Aquí yo puedo tachar 4 con 4 y nos queda x igual a 20 entre 4. 20 entre 4 es igual a 5. Por lo tanto, el valor de la variable x es igual a 5. Y para comprobar que el resultado es correcto, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en la ecuación el valor de la variable x, en este caso es 5. Es decir, yo tengo para la comprobación 4x menos 5 igual a 15. Sustituyendo tenemos 4 por 5 menos 5 igual a 15. 4 por 5 es igual a 20, menos 5 igual a 15. 20 menos 5 es igual a 15, por lo tanto 15 es igual a 15. Quiere decir que la comprobación es correcta, por lo tanto el valor de la variable x es igual a 5. Miren qué fácil y simple es este ejercicio. Y bien, de esta manera es que se resuelve una ecuación de primer grado, una ecuación bastante simple, donde simplemente, valga la redundancia, teníamos una sola variable, x. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.